En este video quiero hablarles de un tema que he titulado ¿Ha sido la Biblia adulterada? Este es un tema que he tomado de un libro que he estado escribiendo, que con el favor de Dios algún día voy a publicar, que se llama ¿Quién es Dios? Así entra interrogación. ¿Quién es Dios? En forma de pregunta. Porque muchas personas saben que existe un Dios. Conocen que hay una mente prodigiosa que creó todas las cosas, pero no conocen realmente quién es Dios y cuál es el camino por el cual debemos buscar a Dios, ya que solamente hay dos caminos, uno angosto que conduce a Dios y uno ancho que conduce a la perdición. No hay un camino intermedio, no hay algo que pueda intervenir entre los dos caminos. Y este camino angosto es el que nos conduce a Dios, el camino de la verdad, el camino el que debemos seguir. Quiero que se queden hasta el final porque en este video voy a hablar acerca de las añadiduras que el catolicismo ha hecho a las escrituras y lo voy a probar con textos de las mismas enciclopedias católicas y de las mismas versiones bíblicas católicas donde ellos reconocen que estos textos ellos los agregaron a las escrituras, que fueron adulterados, como es el texto de Mateo 28:19, primera de Juan 1:5-7 y otros textos. En este video vamos a comenzar diciendo, y lo voy a leer literalmente de lo que he escrito en este libro. Muchos textos de la Biblia han sido adulterados para enseñar doctrinas falsas y algunas incluso le han añadido libros deuterocanónicos, o sea, no aprobados por el canon judío, conocidos como los apócrifos. Algunos de los textos que fueron sacados de su contexto han sido Mateo 28:19 y primera de Juan 5:7. El catolicismo, los testigos de Jehová, los mormones, entre otras muchas denominaciones, le han agregado libros a la Biblia sin ningún temor a Dios y han adulterado algunos textos para tratar de demostrar algo que no es real, pero que ellos han creído. Es decir, tuercen la palabra de Dios a su conveniencia, tal vez por dinero, qué sé yo. En este tema voy a demostrar con la Biblia cómo ellos contradicen a Dios y le han agregado libros a la Biblia y ellos mismos lo reconocen sin temor a lo que Dios dijo en Apocalipsis 22:19, que dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Cualquiera que predica un libro diferente Cualquiera que predica un evangelio diferente al que está escrito, sea maldito, dice la Biblia, que bíblicamente dice anatema, que es lo que significa maldito. Ya ha quitado y ha agregado a lo escrito por Dios. Estos libros agregados a la Biblia no fueron inspirados por Dios, ya que fueron escritos en un periodo de tiempo en el cual Dios no se comunicó con el hombre por los profetas. Estos años son conocidos como los 400 años de silencio, en los cuales ningún profeta de Dios profetizó o escribió. Además de esto, estos libros se contradicen en los tiempos y fechas. Ya lo vamos a ver más adelante. Veamos primero cuáles son estos libros deuterocanónicos o apócrifos que el catolicismo agregó a las escrituras. Y son 7. Tobías o Tobi, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Siracida o Siracides, que es eclesiástico, es el mismo. Baruch, incluida la carta de Jeremías en Baruch 6, primera y segunda de Macabeos. Ahora vamos acá. ¿Qué significa deuterocanónicos? Se refiere a los libros del Antiguo Testamento que se consideran dudosos en su autenticidad y que luego fueron incorporados como parte del canon de la Iglesia Católica. La versión católica Dios habla hoy reconoce en su primera página que dicha Biblia contiene libros deuterocanónicos. La misma Biblia Católica lo reconoce. Y también la Biblia de Jerusalén y nuestra Sagrada Biblia, que también lo vamos a ver más adelante con pruebas y con textos. ¿Qué es el canon? Se conoce con el nombre de canon a ciertos preceptos, disposiciones o catálogos, y este vocablo latino de origen griego suele hacer referencia a un modelo de características perfectas. Los libros deuterocanónicos o apócrifos fueron escritos en el año 280 y 30 a.C. Ustedes se preguntarán por qué es 280 y 30 a.C. Pues antes de Cristo los años no iban como suelen ir ahora de atrás hacia adelante, venían de adelante hacia atrás.
Por ejemplo, el año 1000, al siguiente año no era el 1001, sino era el 999. Entonces estos libros fueron escritos en el año 280 al 30 a.C. Encierra este periodo los 400 años de silencio en los que Dios no habló por los profetas a nadie y no inspiró a nadie a escribir las escrituras, a escribir libros inspirados. Por ende, estos libros fueron inspiración de hombres, libros que nacieron de la mente del hombre, que no son de la mente de Dios, sino que fueron escritos por el hombre. Este libro que estoy escribiendo, más que todo, cabe aclarar que es para personas que aún no conocen a Dios. Por eso el título, ¿quién es Dios? Son para personas que apenas están comenzando en el Evangelio, o que muy poco han escuchado hablar de Dios y cuál es la forma real de seguir a Dios y conocerle realmente como Él es y lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué significan apócrifos? Libro de materia sagrada que no es considerado como inspiración divina, obra escrita que no es auténtico o no es obra de las personas a que se le atribuye, formal, que es falso o fingido. La gran mayoría de las referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento están tomadas de la Biblia griega Septuaginta, escritas en el año 280 al 30 a.C., que incluye los libros deuterocanónicos. Es decir, fueron escritos en los 400 años de silencio donde ningún profeta de Dios escribió. También se contradicen en las fechas y tiempos, como por ejemplo, en Tobías 1:4, él afirma haber vivido cuando se separó el reino de Israel y de Judá. Pero en el mismo libro, en Tobías 1:10, afirma que fue llevado en el cautiverio por los sirios. Y dichos eventos estuvieron separados por más de 200 años, 43 años más de los que Tobías supuestamente vivió. Tobías 6:1-8 describe posiciones mágicas que ahuyentan a los demonios, y esto contradice la Biblia, ya que el Señor lo prohíbe en Deuteronomio 18:10-12 y Levíticos 19:26-31 y en Éxodo 22:18. Los apócrifos aceptan la brujería y la hechicería, algo que Dios condena. Estos libros deuterocanónicos fueron escritos entre los tiempos de Malaquías y Jesús, es decir, en los 400 años de silencio. Canon significa dispositivo de medición. Judith 1:1 menciona a Nabucodonosor reinando en Siria, cuya capital es Nínive, cuando en realidad Nabucodonosor fue rey en Babilonia, no en Nínive. Jesús no acepta los libros apócrifos, ya que en Lucas 24:44 él hace mención que parte de las escrituras se cumplirán en él, y en Mateo 23:35 Jesús mismo menciona que será vengada toda la sangre justa desde Abel en Génesis hasta Malaquías, y no incluye los apócrifos que fueron escritos después de Malaquías, en los 400 años en que ningún profeta de Dios escribió. También cita a Jesús 24 libros del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y no menciona uno solo de los libros apócrifos o deuterocanónicos para sustentar las creencias de los libros deuterocanónicos. Jesús cita la Biblia hebrea desde Génesis hasta Crónicas, que es cronológica a los tiempos de Malaquías, que es como está ordenada la Biblia hoy, y en ningún texto cita los apócrifos. Al no pertenecer los apócrifos a la Biblia, no tienen por qué ser predicados hoy por el catolicismo, pero el catolicismo lo aceptó, porque muchos de estos libros están de acuerdo a sus creencias, como adorar imágenes o pagar para salvar las almas de los muertos, entre otros. Ellos usan estos libros para su propia conveniencia. Estos no hacen parte de la predicación de la palabra de Dios hoy, y es excusa del enemigo para seguir engañando a los que no han creído al Evangelio. La iglesia que Dios fundó aproximadamente en el año 33 de estar en la tierra fue asolada por Roma hasta los años 300 después de Cristo, cuando llegó a Roma un emperador llamado Constantino, quien se interesó por el grupo de personas conocida como la Iglesia de Cristo, y en el año 313 aprobó el Edicto de Milán, que puso fin a la persecución contra los cristianos, por lo que el gobierno romano comenzó a ganar mucha influencia con los ancianos de la iglesia. Esta nueva relación permitía una reunión entre los ancianos de la iglesia y los funcionarios romanos. Esta reunión tuvo lugar en el año 325 después de Cristo, y la historia llama a este evento el Concilio de Nicea. Esta denominación recién creada tomó una palabra latina que es católica, lo que significa es universal. Tomó esta palabra que significa universal y estableció una jerarquía muy similar a la del gobierno romano, y representada de la siguiente forma en la siguiente.
lo he representado en una gráfica. Emperador, papa, consejeros, cardenales, gobernadores, obispos. Y de esta forma está constituido el gobierno romano. Estaba constituido el gobierno romano en la época de Constantino. No sé si todavía lo está de la misma forma. Y de esta forma fue constituido la asamblea o la dirección de la iglesia que nació en el concilio de Nicea. El papa representando al emperador, los cardenales representando a los consejeros y los obispos representando a los gobernadores. Ahora, un amigo me dice que la iglesia católica fue la que hizo la Biblia, lo cual es mentira. Ellos dicen que la iglesia católica creó la Biblia o que hizo la Biblia, pero lo que realmente hizo San Dámaso I fue recopilar los libros que ya habían sido escritos. De haber sido ellos los que escribieron la Biblia en el año 382, Pablo no tenía por qué hablar de ella. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, Pablo habla claramente de Biblia en el griego. Ya les voy a dejar por aquí para que ustedes lean exactamente lo que dice en griego, cómo lo dice de la forma en griego. Y ahora vamos a ponerlo en una transcripción. Aquí se va a transcribir fonéticamente. Miren que Pablo sí menciona la palabra Biblia. Si la Biblia la hubiese hecho el catolicismo con San Dámaso I en el 382, Pablo no tenía por qué hablar de Biblia en ese entonces, porque Pablo fue mucho antes que San Dámaso. Entonces la Biblia queda demostrado aquí que no fue escrita por la Iglesia Católica. Biblia lo que significa son libros. En nuestras versiones, en las versiones de la Biblia latina, se ve donde Pablo dice, tráeme los libros, que lo que significa, y como está escrita realmente en griego, es tráeme la Biblia. Cuando vengas me traes la Biblia o me traes los libros. Pero fonéticamente lo tradujimos, fue traducido, y así como aparece aquí, es en el hebreo original. Y la transcripción fonética por aquí está de la siguiente forma. ¿Ven que sí dice Biblia? Entonces Pablo habló de Biblia. Queda refutado que la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia. San Dámaso lo que hizo fue recopilar los libros que habían sido esparcidos. Entonces constituyeron una iglesia basada en ese modelo para convertirse en lo que se conoce hoy en día con el tiempo. Esa iglesia comenzó a agregar doctrinas y libros hechos por el hombre a la Biblia. Por eso la Biblia católica está compuesta por 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, mientras que la Biblia inspirada está compuesta por 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Es por eso que la Biblia católica es corrupta. Vamos a ver este video donde el hermano demuestra que Mateo 28:19 fue agregado por la Iglesia Católica y que ellos mismos lo reconocen. Ya más adelante vamos a hablar de esto, pero vamos a ver este video. O sea, ¿de qué están acusando al comunidad? ¿Sobre qué base? ¿De que no aparece 1 de Juan 1:7? Es cierto, en el Código Real no aparece 1 Escucha de Juan con atención. 1:7. ¿Por qué? Porque ese versículo fue añadido después por los teólogos católicos. No aparece en los manuscritos antiguos. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no existe en los manuscritos antiguos. Fue añadido por la Iglesia Católica. Como la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fue una adición hecha por la Iglesia Católica posteriormente. No aparece así en los textos antiguos. Y de hecho, si usted va al Nuevo Testamento, todos los actos de bautismo que hubo siempre fue en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Significa que porque en el Nuevo Testamento no aparezca esas fórmulas, en el Código Real no aparezca esa fórmula, ¿no creemos en el varón redentor de la sangre de Yeshua o en la divinidad de Yeshua? Absolutamente no. Pero no necesitamos inventar textos, porque eso es deshonesto académicamente.
e históricamente. Bueno, hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Este hombre es un historiador bíblico, no es de nuestra doctrina, pero él está explicando algo que pues ya mucha gente sabe, incluso teólogos trinitarios y muchos católicos también, que 1 de Juan 5:7, la coma joánica, y Mateo 28:19, tal cual como están en la Biblia que nosotros conocemos y usamos, pues así de esa manera no está en los textos originales. Y ya existen muchas evidencias de eso, de que en los textos griegos no aparece, por ejemplo, Mateo 28:19, cuando dice: id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pese a que ese versículo no demuestra ninguna Trinidad, sin embargo, pues no está en los originales. Y él lo está explicando y dice: hay que reconocer que esos textos no están en la Biblia, en los manuscritos originales. Yo aquí tengo en este momento, y se los voy a mostrar, esta Biblia se llama Nuestra Sagrada Biblia, es una Biblia católica, Misión Continental. Voy a abrir esta Biblia y les voy a mostrar Mateo 28:19 de cómo lo explica, siendo esta una Biblia católica de estudio, pero vamos a ver qué es lo que dice ella adentro sobre Mateo 28:19. Bueno, mis hermanos, vamos a leer aquí en esta Biblia católica San Mateo 28:19. Esta es la Biblia, aquí sí se ve bien el nombre, Nuestra Sagrada Biblia, letra grande, Misión Continental. Vean lo que contiene esta Biblia para que ustedes vean que sí es católica. Dice aquí: con aprobación de la Conferencia Episcopal Española, Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Aquí están los libros que ella contiene, libros sapienciales y poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Sirácida. Vemos que aquí están incluidos los libros apócrifos que no están en nuestra Biblia evangélica, la que nosotros utilizamos. Entonces, vamos a leer en esta Biblia Mateo 28, desde el 18 leemos: Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer aquí la explicación que ellos dan de Mateo 28:19. Dice: el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. Aquí mencionan dos textos de Hechos de los Apóstoles. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Dice cuando apareció. Quiere decir que antes no estaba, que antes no existía. Después fue que vino a aparecer, después fue que fue inventada. Eso es lo que ellos quieren decir cuando dice cuando apareció clara la doctrina trinitaria, cuando fue inventada. Fue cuando entonces introdujeron los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: la salvación que nos trae Jesús es fundamentalmente obra de las tres personas. Por supuesto, ya ellos aquí están hablando como trinitarios, pero resaltamos que ellos aquí reconocen que inicialmente el bautismo siempre fue en el nombre de Jesús. Bueno, ellos reconocen que este texto fue adulterado y que no aparece en los originales, sino que fue introducido cuando pareció clara la doctrina de la Trinidad. Antes no existía la doctrina de la Trinidad. Esta nace en el 382 con el emperador Constantino en el concilio de Nicea. Es ahí donde nace la Iglesia Católica. Es mentira que la Iglesia Católica fue fundada por mi Señor Jesucristo, porque la iglesia que estaba en Roma no creía en nada de lo que creen ellos, en adoración a las imágenes, en las indulgencias, en los rezos por los muertos. La iglesia de Roma no creía en nada de estas cosas. El momento en el que se escribieron los apócrifos es posterior al momento en el que se completó el Antiguo Testamento, entre los años 445 a.C. y 4 después de Cristo. Apócrifo significa oculto, considerado no canónico.
canon en griego significa un dispositivo de medición, no muy diferente a la forma en que usamos la palabra hoy. La palabra canon ahora se refiere a un libro inspirado por Dios y perteneciente a la Biblia. Existen 11 libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica declaró que 7 de estos libros eran canónicos en su concilio de Tracton, pero los judíos no aceptaron los apócrifos. Aunque el catolicismo los defiende, no porque haya una evidencia que demuestre que son válidos, sino porque apoya algunas de sus doctrinas, como orar y hacer sacrificio por los muertos para que salgan del purgatorio y vayan al cielo. Ninguno de los libros inspirados por Dios apoyan esos, solo los apócrifos en 2 de Macabeos 12:45 y Tobías 12:9, mientras que la Biblia inspirada demuestra todo lo contrario. Por ejemplo, en Hebreos 9:27, y una parte de la Biblia no puede contradecir otra parte si realmente es inspirada de Dios. Y los libros deuterocanónicos contradicen no solo este texto de Hebreos, sino muchos otros textos de la Biblia. Mi amigo Nelson Alfaro me decía que la Biblia tiene más de 300 errores en un video que hice anterior a este. Pero no es que la Biblia tenga 300 errores, es que el catolicismo le ha agregado textos a la Biblia, le ha agregado algunas palabras que la Biblia no enseña, que la Biblia en realidad que no aparecen en los manuscritos originales. Que nosotros le quitamos 7 libros a las Escrituras, cuando lo que realmente pasa aquí es que esos libros no son considerados inspirados por Dios, porque fueron escritos en el periodo en que Dios no habló al pueblo por profetas, y porque el canon judío, el canon hebreo, no los acepta como inspiración divina. Los libros deuterocanónicos contradicen no solo este texto de Hebreos, sino que muchos otros textos de la Biblia también son contradecidos por los libros apócrifos o deuterocanónicos. Cuando una persona muere y va a un lugar de tormento o de descanso, él se quedará allí. Pero los apócrifos contradicen esto y mucho más en la Biblia, tratando de demostrar lo contrario, que alguien puede pagar dinero para que aquel que muere apartado de Dios salga del lugar de tormento y pase a un lugar de descanso. ¿Cómo ven ustedes esto? O sea que si una persona muere haciendo lo malo, un ratero muere robando o un asesino muere siendo asesino y no se arrepiente, entonces con un rezo que alguien pague va al cielo. ¿Y qué va a hacer al cielo un ratero? ¿Y qué va a hacer al cielo un asesino que no se arrepintió? Estas son cosas que les han metido en la cabeza a las personas que no conocen a Dios. Por eso el tema de este libro, ¿quién es Dios? Y la Biblia sí ha sido adulterada. El Señor lo dijo. Según el catolicismo existe un lugar que está en medio del cielo y del infierno que llaman purgatorio, a donde van las almas que mueren sin Dios hasta que los familiares paguen una serie de rezos y misas para sacarlo de allí y no vaya al infierno sino al cielo. Pero la Biblia no habla de un lugar intermedio entre el ancho y el angosto, solo habla de 2 caminos y dos destinos finales para el ser humano que muere en Cristo, vida eterna, y sin Cristo, condenación eterna. Una vez el ser muere, ya nada podemos hacer por él, ahora esperan el juicio. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La persona que muere sin Cristo es una persona que ya no tiene esperanza, ni que se haga el rezo que se haga. Los que mueren en Cristo resucitaremos primero para ser levantados juntamente, estar con Él por el resto de la eternidad. Después de la muerte viene lo que es el juicio, conforme a como hayan sido en vida, si fueron obedientes o desobedientes. Dios da muchas oportunidades a los que viven pero los que mueren sin Dios ya no tienen oportunidades. No hay esperanzas de ser salvos. Los muertos en Cristo resucitaremos primero, y después los que hayan muerto sin Cristo, y todos seremos juzgados según
nuestras obras. Bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección, dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, también en Apocalipsis 20:6. El que busca a Dios en vida lo encuentra, pero después de muerto ya no lo puede encontrar. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, dice la Biblia. Porque sin santidad nadie verá al Señor, y es mejor buscarlo en tanto que pueda ser hallado en vida antes de su venida. Los que morimos en el Señor no morimos eternamente, dice la Biblia, y hasta el morir en Cristo es ganancia. Pero los que mueren sin conocer al Señor irán a muerte eterna. Pero eso vale la pena seguir, por eso vale la pena seguir a Cristo y no seguir doctrinas de demonios, como lo es las creencias en el purgatorio. Eso no existe, es una enseñanza antibíblica y extrabíblica del catolicismo que enseña a vivir al cristiano basado en los placeres del mundo, y que al morir serán salvos hagan lo que hagan sin recibir el verdadero evangelio. Enseñan a vivir en pecado, ya que con la creencia en el purgatorio, hagan lo que hagan, cometan lo que cometan, llegarán a ese lugar y allí serán purificados para ir al cielo. Esto enseña a vivir la vida en los placeres del mundo sin temor a lo que en realidad Dios nos ha hablado. El catolicismo enseña sin temor a Dios doctrinas de hombre que por ende son doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1 y Juan 11:25-26. En el nombre de Jesús vamos a estudiar entonces estos textos de Mateo 28:19. Escudriñando las escrituras, así como las diferentes enciclopedias y documentos de los prominentes historiadores y aún autoridades de la Iglesia Católica, de lo cual se ha encontrado en sus previas investigaciones sobre los versículos 18, 19 y 20 del capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, lo siguiente. Primeramente, el mismo documento de la Iglesia Católica, aceptación de que en realidad existe redención distinta entre las redacciones originales antiguas hebreas del siglo 3 y 4 después de Cristo y las siguientes actuales. Segundamente, en otros documentos, enciclopedias y de prominentes historiadores, también observamos incompatibilidad entre su esencial redacción, todo lo cual, al haber sido con originales raíces hebreas, Torah, de lo que se hablará en el segundo capítulo de este estudio, comprobamos que estos han sufrido significativa modificación. Lo que expongo en este primer capítulo así. Capítulo primero. La verdad sobre la forma bautismal de Mateo 28:19, vista en este primer capítulo con documentos, enciclopedias y aún con apuntes de pasajes de la misma Iglesia Católica Romana, en una breve reseña del concepto de la Trinidad. Como parte introductoria del presente estudio, es conveniente conocer que la Trinidad es el dogma central del catolicismo, incorporado en la Biblia, aunque no literalmente, por la teología de la Iglesia Católica Romana como el misterio de la Trinidad. Esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe simultáneamente como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La base bíblica de la Iglesia Católica para su misterio de la Trinidad es el versículo del Evangelio según el apóstol Mateo en el capítulo 28, el versículo 19 de las Biblias occidentales, que dice: Yahshua se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que veíamos en el video que el hermano nos mostraba. Ahora nos preguntamos, ¿realmente dicho versículo en sus documentos originales es cierto? Bautismo de los apóstoles. Al existir esta fórmula bautismal, se hace necesario conocer el desempeño de los apóstoles, quienes nunca bautizaron bajo la fórmula trinitaria, y por lo tanto no aparece registro alguno en las escrituras que nos diga que los apóstoles realizaron por lo menos un solo bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así literalmente. No obstante, se confirma en las escrituras que los apóstoles solamente bautizaron en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el cual es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque este texto de Mateo 28:19, así como está escrito, aunque fue adulterado
no contradice la unicidad de Dios. Para mí me parece uno de los versículos más claros de unicidad, ya que habla de un solo nombre y habla de que ese solo nombre es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en los originales no aparece de esta forma. La Biblia K2, israelita mesiánica, y otras versiones nos muestran en este texto de Mateo 28:19 que el bautismo el Señor lo mandó en su nombre. Dice: id y dale la inmersión en mi nombre, o sea, bautizarlos en mi nombre. No habla de un nombre en 3 títulos o de una trinidad. Existe la evidencia en manuscritos antiguos testimoniales de líderes católicos que tuvieron acceso a los originales manuscritos de los evangelios, versiones bíblicas y testimonios de historiadores estudiosos del tema que nos dicen que este bautismo de Mateo 28:19 es un agregado a las escrituras muy posterior, al siglo 3 y 4 después de Cristo. Testimonios según la Biblia de Jerusalén. Y aquí comenzamos a ver los testimonios en las mismas Biblias escritas por los católicos. Al escudriñar la versión de la Biblia de Jerusalén antigua temprana, descubrimos la nota a pie de página en la página 1433 que dice: es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Yahshua, es decir, de Jesús. Es importante anotar que la versión de la Biblia de Jerusalén es una de las principales versiones católicas, y lo sorprendente es que ella se reconoce que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo literalmente. También es importante anotar que los mismos que introdujeron el verso de Mateo 28:19 en el siglo IV ahora dicen que este verso fue introducido por sus mismas comunidades católicas posteriores, por lo que se resiente en su precisión establecida por el uso litúrgico más tarde en la misma comunidad primitiva alrededor del año 400 después de Cristo. Asimismo podemos ver la alteración en 1 de Juan 5:7, pero el momento solo traerá el tema sobre Mateo 28:19. Según Eusebio de Cesarea. Vamos a ver qué dice Eusebio de Cesarea. Revisando también la historia, nos encontramos que Eusebio de Cesarea, también conocido como Eusebio Pampili, en el 265 al 339 después de Cristo, fue obispo de Cesarea y se le conoce como el padre de la historia de la iglesia porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo. Cuando es proclamado obispo de Cesarea, tuvo acceso a la famosa biblioteca de Cesarea, donde contactó el original de Mateo 28:19 entre los manuscritos antiguos almacenados allí, y este es su testimonio acerca de las palabras verdaderas que Mateo plasmó en su evangelio en el capítulo 28 en el verso 19. Libro tercero, capítulo 6, capítulo 6132, página 152. El Señor dijo a sus discípulos: id, haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Asimismo, en su libro noveno, capítulo 11.445, también anota: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Y en su mismo libro 1, capítulo 5:9, en la página 24 anota: id vosotros y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que observen todas las cosas las cuales yo os he mandado. Las anteriores citas, según Eusebio, refleja el verso como él lo leyó del texto en la biblioteca de Cesarea: id vosotros a todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Mateo 28:19 en sus originales. Sobre Eusebio. Alguien llamado Frederick en 1856-1924 era un orientalista británico, un profesor de Universidad de Oxford y profesor de teología en la Universidad de Oxford. Dio testimonio de este hecho y escribió: de los testigos patrísticos del texto del Nuevo Testamento, tal como estaba en los manuscritos griegos alrededor del año 300 al 340, ninguno es tan importante como Eusebio de Cesarea,
puesto que vivía en la mayor biblioteca cristiana de la época, aquella que Orígenes y Pamphilus habían reunido. Este hombre da testimonio de Eusebio, declarando que él era uno de los más sabios que había tenido acceso a los originales y que sus escritos eran totalmente ciertos, que eran los que leíamos anteriormente. Este hombre daba testimonio, Frederick daba testimonio de Eusebio de Cesarea, diciendo que sus escritos eran tomados de los originales, porque solo él tuvo acceso, porque él fue el que tuvo acceso a los originales en la gran biblioteca de Cesarea. En su teofanía, que se conserva en una versión siríaca antigua de un códice de Nitria, escrito en el año 411, que está en el Museo Británico, en su famosa Historia Eclesiástica. Ahora veamos según Justino Mártir. Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana, que ayudó a cambiar el antiguo bautismo de en el nombre de Jesús a los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero veamos su testimonio. Jerónimo, en el 331 al 420, autor de la versión latina de las Escrituras, conocida como la Vulgata, confirmada la existencia del Evangelio hebreo de Mateo, y declara: Mateo, que es también Leví, compuso el Evangelio en el idioma y caracteres hebreos. Además, el mismo está preservado hasta el día en que en Cesarea, en la biblioteca coleccionada por el mártir Pamphilus, así: Jesús se acercó hacia ellos y les dijo: a mí se me ha entregado todo el poder en los cielos y en la tierra. Vosotros id a ellos en mi nombre, y cuidad de ellos para que cumplan todas las cosas que he mandado. Estoy con vosotros hasta siempre. Ahora veamos según Benedicto XVI. El cardenal Joseph, conocido hoy en día como el Papa Benedicto XVI, reconoció en su libro Introducción al Cristianismo, en la página 50 y 51, la forma básica de nuestra profesión de fe. Se manifestó durante el transcurso de los siglos II y III en reacción con la ceremonia del bautismo. En cuanto a su lugar del origen se refiere, en el texto de Mateo 28:19, llegó desde la ciudad de Roma el bautismo de la Trinidad, y el texto de Mateo 28:19, por tanto, no se originó en la iglesia original que se inició en Jerusalén alrededor del año 33. Esto lo dice Benedicto XVI. Ahora, según el Catecismo del Vaticano. El Catecismo de la Ciudad del Vaticano admite que el texto fue modificado o traducido de la página 164. En Cristo, la Biblia dice que los cristianos son bautizados en Cristo Jesús, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, dice: bautizándolos en el nombre personal de Jesús. Una mejor traducción sería: dentro del nombre personal de Jesús. Ahora, según la Enciclopedia Católica. La Enciclopedia Católica dice, Enciclopedia Católica de 1913, volumen 2, página 365. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Enciclopedia Católica, volumen 8, Enciclopedia Católica 1967, edición 2, volumen 2, páginas 56 y 59. Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal no es encontrada en los primeros siglos. Enciclopedia Católica, tomo 2, página 263, dice: la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesús por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. En la práctica continua, a partir del siglo IV, la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en una práctica continua hasta nuestros días. Ahora, no solamente la Iglesia Católica reconoce el cambio de la fórmula bautismal, que era en el nombre de Jesús, personas estudiosas de la historia y prestigiosas enciclopedias declaran lo mismo. Aún es tiempo para que la cristiandad moderna recupere las verdaderas palabras de nuestro Señor, tomando las palabras como fueron verdaderamente escritas. Otras enciclopedias y documentos.
Dice Moore Manger, teólogo anglicano, en La Trinidad Divina, 1977, página 21-22, dice: Mateo 28:19 no pretende ser una declaración del Señor histórico y representa una edición hecha por los primeros católicos de la Iglesia después de su muerte. Del mismo modo, las referencias al Padre, Hijo y Espíritu Santo en los 4 evangelios no fueron pronunciadas por el Señor. Enciclopedia Británica, 11, edición, volumen 3, página 365 y 366, dice: la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesús a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica Romana en el siglo IV. La Enciclopedia de Religión y de Ética dice, referente a Mateo 28:19, la obvia explicación del silencio del Nuevo Testamento sobre y el uso de la otra fórmula bautismal en el nombre de Jesús en las epístolas de los Hechos y de Pablo muestra que esta otra fórmula, la de los Hechos y de los Apóstoles, fue anterior y que la fórmula trinitaria es una copia tardía. La doctrina del bautismo en la página 28 dice: el mandamiento bautismal en su forma, Mateo 28:19, no puede ser el histórico origen del bautismo cristiano. A lo sumo debe ser asumido que este texto ha sido transmitido en forma expandida por la Iglesia Católica. El Nuevo Testamento de Tyndale en la 275 dice, en la página 275, es frecuentemente afirmado que las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no son ipsísima verdad las palabras exactas del Señor Jesús, sino una edición litúrgica posterior. Y así tenemos muchos testigos católicos, libros católicos, Biblias católicas como son la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, y nuestra Sagrada Biblia, que nos demuestran a pie de página que el catolicismo ha agregado muchos textos a la Biblia. En este estamos estudiando solamente Mateo 28:19, pero tenemos muchos textos que fueron agregados por el catolicismo, y quien le agrega las escrituras le será agregada las plagas escritas en los libros de esta profecía. Una iglesia que añade y quita sin temor de Dios a la palabra de Dios no puede ser la iglesia de Cristo. El testimonio para la distribución de la simple fórmula bautismal en el nombre de Jesús, realizada ampliamente durante el segundo siglo, es tan abrumadora que no deja dudas que en Mateo 28:19 la fórmula trinitaria fue insertada posteriormente. Esto lo dice en su libro El Cristianismo del Señor, Wilhelm Bouxet. El testimonio. Ahora, la verdad sobre Mateo 28:19 en el diccionario Hastings de la Biblia de 1963, página 1015, dice: el texto trinitario en el Nuevo Testamento es la fórmula bautismal en Mateo 28:19. Este tardío dicho post-resurreccional no encontrado en ningún otro evangelio o en ninguna otra parte del Nuevo Testamento ha sido visto por algunos escolares como una interpolación dentro de Mateo. El diccionario Hastings de la Biblia de 1963, páginas 1015, dice: el texto trinitario en el Nuevo Testamento es la fórmula bautismal en Mateo 28:19. Es tardío dicho post-resurreccional, no encontrado en ningún otro evangelio o en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Ha sido visto por algunos escolares como una interpolación dentro de Mateo. También ha sido dicho que la idea de hacer discípulos es continuada enseñándoles de modo que la intervinente referencia al bautismo con su fórmula trinitaria, que es una inserción posterior dentro del dicho. Finalmente, la forma de Eusebio en el texto antiguo, en mi nombre, en vez de aquel en el nombre de la Trinidad, ha tenido ciertos abogados. Es sin duda mejor el ver la fórmula trinitaria como derivada de los primeros católicos. La enciclopedia Chapherd 206 de conocimiento científico, página 435, dice: Yahshua, Señor, de cualquier modo, no pudo haber dado a sus discípulos esta orden trinitaria luego de su resurrección, porque el Nuevo Testamento conoce
solo un bautismo, el cual es en el nombre de Jesús, el cual ocurre aún en los siglos segundo y tercero, mientras que la fórmula trinitaria ocurre solo en Mateo 28:19 y entonces del nuevo en Díaco 7:1 y en las apologías justinianas en la 1:61. Finalmente, el distintivo carácter litúrgico de la fórmula es extraño y no fue la fórmula en que el Señor hacía tales fórmulas. La autenticidad formal de Mateo 28:19 debe ser disputado. La Enciclopedia Estándar Internacional de la Biblia, volumen 4, página 263, página 2637, bajo bautismo dice: Mateo 28:19, en particular solo conocida una situación eclesiástica posterior, la cual es universalmente contraria a los hechos de la historia cristiana antigua y de la fórmula trinitaria, es ajena de la boca del Señor Jesús. La nueva versión estándar revisada dice sobre Mateo 28:19: los críticos modernos claman que esta fórmula es falsamente adscrita al Señor Jesús y que representa posterior tradición católica, porque en ninguna parte en el libro de los Hechos de los Apóstoles o en ningún otro libro de la Biblia el bautismo es realizado con el nombre de la Trinidad. Y así tenemos muchos testigos. Este tema es un poco largo. Tenemos escritos hebreos y es un poco largo y podría, no sé, aburrir a la audiencia. Entonces lo que quiero que comprendan con esto es que Mateo 28:19 fue introducido por la Iglesia Católica. Está más que demostrado y ellos mismos lo reconocen en las anteriores enciclopedias y en las traducciones de la Biblia nueva, la Biblia de Jerusalén, nuestra Sagrada Biblia, y la versión Dios habla hoy. Reconocen que esta Biblia tiene libros deuterocanónicos y que estos textos fueron agregados posteriores cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Si nos vamos a otro video, porque en este no me alcanzó, vamos a explicar cómo fue introducido 1 de Juan 5:7 y lo que significa la coma joánica, que tampoco aparece en los manuscritos originales.